Buenos días. En el encuentro de hoy, correspondiente a la clase número 10 de Química Biológica, vamos a iniciar el tema de metabolismo celular. Hemos recorrido un trayecto donde estuvimos viendo en las primeras clases ideas generales sobre química en cuanto a tipo de enlaces, qué son los iones, qué es un átomo. Y a partir de esa base teórica comenzamos a analizar cuál es la composición química de los seres vivos. Y a partir de ahí entonces analizamos el componente agua y los minerales, aquellos componentes que hacen a lo inorgánico. Y luego empezamos a desarrollar el estudio de los compuestos orgánicos que forman la composición de los seres vivos. Y ahí estuvimos viendo a los carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos, estuvimos viendo los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En la clase anterior estuvimos trabajando sobre el concepto de enzima y hoy vamos a ir integrando parte de la información que estuvimos trabajando hasta ahora en lo que es el metabolismo celular. ¿A qué llamamos metabolismo? Bueno, cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de un conjunto de reacciones químicas. Y esas reacciones químicas ocurren en el interior de las células. Esas reacciones químicas, para que se produzcan, tienen que existir enzimas. Esas enzimas son las encargadas de que esas reacciones químicas puedan ocurrir dentro de las células. ¿Y para qué es necesario que haya reacciones químicas que constituyen el metabolismo? Pues por dos objetivos fundamentales para la vida celular. Uno, obtener materiales, sustancias que van a servir para que la célula crezca, para que la célula se desarrolle, para que la célula funcione, para que la célula pueda reparar aquellas estructuras que se dañan, ya sea por una injuria o ya sea por un proceso de envejecimiento. Y el segundo objetivo del metabolismo es la de generar la energía necesaria para que las células puedan mantener sus funciones vitales. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, tenemos que tener en claro el concepto de oxidorreducción, el concepto de catabolismo y anabolismo, y qué es el ATP y qué son los transportadores de electrones. Estas ideas básicas son muy importantes para poder generar un entendimiento de lo que ocurre en el metabolismo. A lo largo de la historia de la química hubo muchos conceptos sobre oxidación y reducción. Actualmente se circunscribe el concepto de reacciones de óxido-reducción o redox a los procesos que tienen lugar una transferencia de electrones. Esto indica que hay sustancias, hay componentes, hay elementos que van a ceder electrones y a su vez va a haber sustancias, elementos que van a captar esos electrones.
Por lo tanto, esto son reacciones acopladas, porque uno cede electrones y el otro lo capta, y se van dando simultáneamente. ¿A qué llamamos oxidación? Una oxidación es una reacción donde la especie cede electrones, mientras que una reducción es una reacción en la que la especie gana electrones. Acá tenemos el calcio, el cual cede 2 electrones y se los cede al cloro. Por lo tanto, el cloro gana los electrones, se reduce y se transforma en 2 iones de cloro. Entonces yo tengo el calcio, el cual pierde 2 electrones, cede electrones, queda entonces como un ion calcio, un catión, porque es un ion positivo, ya que al perder 2 electrones va a quedar con 2 protones de más. Y esos electrones que cede el calcio los capta el átomo de cloro, o la molécula en este caso de cloro. Esa molécula de cloro, al captar esos 2 electrones, se transforma en 2 iones negativos, 2 aniones de cloro. Entonces, el calcio se oxida, el cloro se reduce. El átomo de cobre va en este caso a ceder 2 electrones, por lo tanto queda con un catión de cobre. Cobre es Cu porque viene del latín cuprum, por eso es el símbolo químico del cobre es Cu. Y en este caso decimos que el cobre se oxida. ¿Por qué? Porque cede electrones. Algunos de esos electrones son captados por el ion plata, argentum, plata. Y entonces, al ganar el ion plata un electrón, se reduce. Y al reducirse, se transforma en un átomo de plata. Siempre que se produce una oxidación, debe producirse simultáneamente una reducción. Esta es una semirreacción y esta es la otra semirreacción. Ambas constituyen las reacciones de óxido-reducción o redox. La combustión es un tipo de reacción de redox. Ahí tenemos un material combustible, que en este caso es el metano, CH4 es el metano, que está en estado gaseoso, que se combina con el oxígeno del aire para formar dióxido de carbono y agua. Acá tenemos otros ejemplos de reacciones de óxido-reducción. Observen las imágenes y van a ver cómo unos ceden electrones y los otros lo ganan.
El otro concepto que habíamos dicho importante es entender el catabolismo y el anabolismo. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, dijimos que eran un conjunto de reacciones químicas. A esas reacciones químicas yo la puedo dividir en dos grupos. Un grupo pueden ser reacciones anabólicas y el otro grupo de reacciones pueden ser reacciones catabólicas. Por eso el metabolismo es producto del anabolismo y del catabolismo. El metabolismo es el producto del anabolismo y del catabolismo. ¿A qué llamamos reacciones anabólicas? Son las reacciones de síntesis, son reacciones de formación, Parto de sustancias simples, más simples, y obtengo sustancias más complejas. La síntesis de proteína es una reacción anabólica. ¿Por qué? Porque yo parto de aminoácidos, los cuales se unen para formar una macromolécula, una sustancia más compleja, que es la proteína. Entonces ahí tenemos una reacción anabólica. En cambio, el catabolismo es lo inverso. Parto de una sustancia compleja y obtengo sustancias más simples. Son reacciones de lisis, de degradación, de ruptura. La glucogenolisis es una reacción catabólica, porque yo tengo glucógeno, una macromolécula, y esa macromolécula comienza a sufrir una reacción de lisis y entonces van a quedar desprendiéndose de ese glucógeno moléculas más simples que son las moléculas de glucosa. Entonces yo partí de una macromolécula, que es el glucógeno, y obtengo monosacáridos, que en este caso es la glucosa. Entonces parto de una sustancia más compleja para obtener sustancias más simples. Acá tenemos representado entonces el anabolismo, donde podemos observar representados por estas esferas las sustancias más simples y cómo se produce la transformación química y se obtienen sustancias más complejas. Para que esto ocurra, hay que entregarle al sistema energía. Por esto estas reacciones se denominan endergónicas. Endergónicas quiere decir que para que ocurra tiene que producirse una entrega de energía al sistema. Mientras que el catabolismo parto de sustancias complejas y obtengo sustancias más sencillas. Es el proceso inverso. Como acá hay enlaces que unen a estas sustancias, a estas partículas más simples, estos enlaces son reserva de energía. Acá hay energía. Como se rompen esos enlaces, hay liberación de energía. A esto se lo llaman reacciones exergónicas, porque liberan energía. Y acá tenemos un esquema conceptual donde juntamos la información que dijimos anteriormente.
Acá tenemos un ejemplo donde podemos ver cómo yo parto de precursores sencillos a moléculas más complejas. En este caso, tengo el ADP más el P va a formar ATP. Este ATP se rompe por reacciones catabólicas en ADP y P. Estas reacciones son reacciones cíclicas. ¿Por qué? Porque, bueno, es necesario y la célula se asegura constantemente tener moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque necesita esa energía para su trabajo biológico. Por ejemplo, si es una fibra muscular para poder contraerse, si es una neurona para generar un impulso nervioso y transmitirlo, si es para, por ejemplo, regular la bomba de protones que va a determinar el pH ácido del jugo gástrico, es un transporte activo y ese transporte activo requiere gasto de energía. Entonces, por catabolismo, el ADP se fracciona y entonces libera energía. Por anabolismo, el ADP más P se une para formar ATP. Y habíamos dicho que el otro concepto importante es los transportadores electrónicos. ¿Qué son? La mayoría son proteínas que generalmente están en la membrana o están formando parte de una proteína más compleja, y a través de ellos se produce un flujo de electrones y también un bombeo de protones. Esto, por ejemplo, es así. El NAD y el FAD, que vienen reducidos porque tienen en su haber la presencia de hidrógeno, ceden el hidrógeno, o sea, el NAD y el FAD se oxidan en las membranas mitocondriales y ceden el hidrógeno. El átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón. ¿Qué hacen los transportadores de electrones? Producen un bombeo de protones, o sea, separan los protones de los electrones. Los protones los vehiculiza hacia un sector de la membrana, de las membranas mitocondriales, y los electrones los van pasando por otro sector de la membrana. De esta manera, cada transportador capta ese electrón y lo transporta a otro. Ese otro lo transporta a otro, ese otro lo transporta a otro, y así sucesivamente hasta llegar al último aceptor, que es el átomo de oxígeno, o mejor dicho, la molécula de oxígeno. Entonces acá tenemos el esquema general de la cadena de transporte de electrones, donde se encuentran las distintas proteínas que van a actuar como transportadores. Y acá tenemos a la molécula de ATP, otro elemento importante en el metabolismo. Fíjense que acá tenemos el azúcar, la ribosa, acá tenemos la adenina, que es la base nitrogenada, por eso adenosin, y los tres grupos fosfato, adenosin trifosfato, conocido como ATP. Es un nucleótido no nuclear porque esta molécula no se encuentra
exclusivamente en el núcleo, sino que se encuentra en toda la célula. Está formado ese nucleótido por una base nitrogenada, la adenina, por una pentosa, la ribosa, y por grupos fosfatos. Si tiene 3 es trifosfato, si tiene 2 es difosfato, si tiene 1 monofosfato. Cada grupo fosfato está unido a otro por enlaces, y esos enlaces son enlaces que contienen alta energía almacenada. Acá vemos cómo el ATP, por una reacción de lisis o catabólica, se transforma en ADP, porque pierde un fósforo, un grupo fosfato. Lo pierde, se rompe el enlace y esa energía que estaba en el enlace se libera. Y esa energía liberada es la que va a usar la célula para sus procesos vitales. Por eso la importancia de la producción a través del metabolismo de moléculas de adenosín trifosfato. Bien, ¿se acuerdan que los carbohidratos se clasifican en polisacáridos? Esos polisacáridos pueden ser homopolisacáridos, o sea que están formados por un tipo de monosacárido, y ahí tenemos el glucógeno en la reserva de carbohidratos en la célula animal, el almidón, que es la reserva de carbohidratos en la célula vegetal, y la celulosa, que forma parte de la estructura de la pared celular y sirve de sostén para los vegetales. A su vez tenemos los oligosacáridos, que se forman por la unión de 2 a 6 unidades de monosacáridos, y por último los monosacáridos, que es la unidad básica, es el monómero de los carbohidratos, donde tenemos ahí la glucosa, la fructosa, la galactosa. Los monosacáridos se unen entre sí para formar disacáridos, para formar oligosacáridos y para formar polisacáridos a través de enlaces glucosídicos. Esos enlaces glucosídicos, cuando se produce la unión, se libera moléculas de agua. Cuando los monosacáridos se unen entre sí, liberan moléculas de agua. Por eso a esas reacciones se las llama reacciones de condensación. Cuando se produce la lisis, o sea, la ruptura de los enlaces glucosídicos, para que ese enlace glucosídico se rompa, debe absorber del sistema agua. A esas reacciones se las llama hidrólisis. ¿Por qué? Porque para que se produzca la lisis, la ruptura, en este caso del enlace glucosídico, hay que entregarle al sistema agua. Entonces ahí vemos como la fructosa, la lactosa, sufre por reacciones químicas mediadas todas por enzimas y se transforma, se convierte en glucosa a partir de la gluconeogénesis, a partir de aminoácidos o de cetoácidos o del mismo ácido láctico. Se van a producir transformaciones para generar glucosa. Eso se llama gluconeogénesis. Es la formación de glucosa a partir de aminoácidos, de cetoácidos, del lactato. Esa molécula de glucosa
puede tener varios caminos. Un camino va a formar en las moléculas, en las células, perdón, del hígado o las células musculares, va a formar glucógeno. A ese proceso donde a partir de moléculas de glucosa se forma glucógeno se lo llama glucogenogénesis. Formación de glucógeno. Glucogenogénesis. Y ahí se forma el glucógeno. Este glucógeno, por actividad hormonal, se puede romper y liberar glucosa. La ruptura del glucógeno se lo llama glucogenólisis. Esa molécula de glucosa que pudo entrar por la vía del glucógeno, que pudo entrar por la vía de los aminoácidos a través del proceso de gluconeogénesis, o pueden entrar por la vía de la conversión de la fructosa y galactosa, va a sufrir una serie de transformaciones en el citoplasma de las células para transformarse en piruvato. Ese proceso de transformación de la glucosa en piruvato se llama glucólisis. En ese proceso se libera moléculas de ATP, o sea que este proceso le va a servir a la célula porque va a producir energía que va a quedar acá almacenada para que las células la utilicen, y se va a reducir el NAD. Este NAD va a ir a las mitocondrias y ahí va a servir para producir energía. Este ácido pirúvico, si la célula carece de oxígeno o tiene un nivel pobre de oxígeno, esto ocurre normalmente en las células musculares cuando están en actividad física, este piruvato o ácido pirúvico se transforma en ácido láctico o lactato. Este proceso de transformación del piruvato a lactato o ácido láctico se lo llama fermentación láctica. Si no, el piruvato continúa la mitocondria, si hay presencia de oxígeno, si la célula tiene los niveles de oxígeno necesarios, y ahí se produce una decarboxilación, se libera también NAD reducido, o sea, se reduce el NAD, moléculas de NAD que andan por acá, captan el hidrógeno que se pierde de esta transformación y se reduce. Y queda transformado en acetil. Este acetil se une con la coenzima A, entra el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se produce dióxido de carbono, que es un desecho metabólico, y se reduce NAD y FAD. Como productor de energía, el ciclo de Krebs es pobre en la producción de energía, produce poco GTP. Pero este NAD y este FAD que están reducidos se van a la membrana mitocondrial y allí se produce la oxidación del NAD y el FAD, o sea que este NAD y FAD en las membranas mitocondriales pierde el hidrógeno. Ese hidrógeno es captado por los transportadores de electrones, los cuales bombean por un lado los protones y por otro lado los electrones. El último aceptor de electrones en este proceso es el oxígeno. A este proceso donde los electrones pasan de un aceptor a otro hasta llegar a la molécula de oxígeno, a este proceso lo llama cadena respiratoria. Y los electrones, a medida que van pasando de un transportador al otro transportador, al otro transportador, al otro transportador, hasta llegar al oxígeno,
va liberando energía. Energía que se utiliza para la fabricación de ATP. A este proceso de formación de ATP se lo llama fosforilación oxidativa. Entonces fíjense cómo esta molécula de glucosa que ingresó a la célula por distintas vías termina facilitando la formación de moléculas de ATP. Por cada molécula de glucosa que se transforma en el proceso metabólico, se producen de 36 a 38 moléculas de ATP. Por cada molécula de glucosa que se transforma en el proceso metabólico, se producen de 36 a 38 moléculas de ATP. Acá tenemos el proceso de glucólisis. La glucosa entra a la célula y se fosforila, o sea que a partir de una molécula de ATP, la molécula de ATP cede el fósforo y se libera como ADP. Ese fósforo va a formar parte de la molécula de glucosa. ¿Dónde se va a ubicar? En el carbono 6. Por eso la glucosa que entró a la célula, por este proceso de fosforilación, se va a transformar en glucosa 6-fosfato. El fósforo que perdió esta molécula de ATP se fue a instalar en el carbono 6 de la glucosa. Luego se produce una mutación por una enzima que actúa. Todos estos procesos de transformación ocurren porque hay una enzima presente. Cada enzima tiene un nombre específico, pero bueno, a nosotros no es necesario que lo sepamos. Pero vemos cómo la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato. Esto quiere decir que en este proceso de mutación, de transformación de la molécula de glucosa, el fosfato que estaba en el carbono 6 ahora va a estar en el carbono 1. Por eso glucosa 1-fosfato. Acá viene uridín trifosfato, que es otro nucleótido similar al ATP, nada más que en vez de estar formado por adenosina, está formada por uracilo, por eso uridín trifosfato. Y esa molécula de glucosa 1,6-fosfato se transforma en UDP glucosa. Y esa molécula de UDP glucosa se va a ir transformando para formar uniones de moléculas de glucosa y formar de esta manera el glucógeno. Por lo tanto, acá estamos viendo todo un proceso de glucogenogénesis. A partir de moléculas de glucosa se está produciendo la formación de glucógeno. Esto, por ejemplo, va a ocurrir en las células hepáticas, en las células musculares. ¿Por qué? Porque tanto las células hepáticas como las células musculares van a tener las enzimas para producir este proceso de glucogenogénesis. En el caso de las células musculares, el glucógeno lo va a tener como una fuente de reserva de energía para la propia célula muscular para cuando esté activa esa célula muscular.
En cambio, el glucógeno que se forma en el hígado va a estar como un almacenamiento de energía que lo va a utilizar todo el organismo cuando el ayuno sea prolongado. O sea que cuando los niveles de glucosa que se incorporaron por el alimento disminuyen por el ayuno, por las horas que van pasando desde la última comida, y entonces eso hace que el glucógeno que está almacenado en las células del hígado vaya sufriendo la lisis, y a partir de la lisis se van rompiendo estos enlaces glucosídicos y cada molécula de glucosa que estaba formando parte del glucógeno ahora queda disponible para las células de todo el organismo. Por eso el glucógeno del hígado es un glucógeno que va a servir para todo el sistema. Bien, acá tenemos cómo la glucosa que entra a la célula se fosforila, también glucosa 6-fosfato, se produce una transformación en fructosa 6-fosfato, se fosforila y queda entonces en fructosa 1,6-fosfato. Quiere decir que ahora ya tiene dos fósforos. Uno lo incorporó acá, en el carbono 6, la glucosa, se lo transfirió a la fructosa en el carbono 6, pero ahora, al volverse a fosforilar, adquiere un nuevo fósforo, porque esta molécula de ATP perdió un fósforo. Queda transformado en ADP. Y ese fósforo que pierde esta molécula de ATP va al carbono 1. Por eso la fructosa ahora es 1,6-bifosfato. Tiene dos fósforos, uno en el carbono 1, uno en el carbono 6. Por una enzima se produce la lisis de esta fructosa 1,6-fosfato en gliceraldehído, en dihidroxicetona fosfato, que también se va a formar en gliceraldehído, y este gliceraldehído va a sufrir una serie de transformaciones. Por cada molécula de glucosa se van a formar dos moléculas de gliceraldehído. Un gliceraldehído se transforma acá, el otro gliceraldehído se transforma acá, hasta llegar a la formación de ácido pirúvico. Todo este proceso ocurre en el citoplasma de la célula y se llama glucólisis. Si la célula tiene carencia de oxígeno, entonces ese ácido pirúvico que se formó por la glucólisis se transforma en ácido láctico o lactato. Esta reacción es una reacción de fermentación. Y como lo que se produce es ácido láctico, a esta fermentación se la llama fermentación láctica. Cuando el lactato aumenta mucho la cantidad, empieza a salir de la célula y circula por el organismo. La sangre lo transporta a distintas partes del organismo. Cuando el lactato sale de la célula muscular, cuando el lactato sale de la célula muscular, pasa por la sangre y llega al hígado, en el hígado, cuando el organismo ya recuperó la carencia de oxígeno,
Esos lactatos que se formaron en la célula muscular y que por la sangre pasaron a las células del hígado, en el hígado, con presencia de oxígeno, se transforma en ácido pirúvico y ese ácido pirúvico se transforma en glucosa. Y esa glucosa sale del hígado, pasa a la sangre y vuelve al músculo. Esta reacción, este conjunto de reacciones, constituye lo que se llama el ciclo de Cori. La glucosa se transforma en piruvato en las células musculares. Ese ácido pirúvico, como esta célula muscular está con mucha actividad, entonces está consumiendo mucho oxígeno, llega un momento que estas células musculares carecen de oxígeno, entonces este piruvato se transforma en lactato. El lactato sube, 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 hasta que para disminuir el nivel del lactato pasa a la sangre. La sangre lo va a llevar al hígado y en el hígado, cuando el organismo recupere la deuda de oxígeno que tenía, ese lactato se transforma en piruvato y ese piruvato en glucosa. Y la glucosa sale del hígado por la sangre y llega nuevamente al músculo. Bien, otro de los elementos es el metabolismo de los triglicéridos. Yo tengo los triglicéridos y esos triglicéridos por un proceso de lipólisis, o sea, que se produce la lisis, la degradación de los triglicéridos, y esos triglicéridos quedan transformados en ácidos grasos. Por lo tanto, yo voy a tener acá ácidos grasos que pueden venir por la lipólisis de los triglicéridos o ácidos grasos que pueden ingresar a la célula por la dieta. Estos ácidos grasos, recordemos que son largas cadenas carbonadas que tienen hidrógeno, que pueden tener enlace simple o enlace doble, por lo tanto son saturados o insaturados, y que siempre están de a números de pares, pueden ser 12 átomos de carbono, 14 átomos de carbono, 16, 18, 20, 22, 24. Y entonces esos ácidos grasos que pudieron venir del almacenamiento de los triglicéridos, grasa almacenada, es triglicéridos, bueno, se degrada esa grasa almacenada y entonces esos triglicéridos se degradan en ácidos grasos. Cada triglicérido está formado por un glicerol y por 3 cadenas de ácidos grasos. Lo que se van rompiendo son los enlaces y entonces esos 3 cadenas de ácidos grasos, 2 de ellas van a quedar libres y van a ser estos ácidos grasos que están acá. Esos ácidos grasos se degradan por beta oxidación y van a formar grupos acetilos. Esos grupos acetilos se unen con la coenzima A y forman acetil-CoA. Parte de ellos entran al ciclo de Krebs y hacen después la misma recorrido. Ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Algunos de esos grupos acetilos van a formar los cuerpos cetónicos, un desecho metabólico proveniente de la degradación de los ácidos grasos. Estos cuerpos cetónicos, si se producen en mucha cantidad, van a producir una acidosis de tipo metabólica. Esa acidosis, como está formada por cuerpos cetónicos,
se llama cetoacidosis y es la cetoacidosis característica de la descompensación por hiperglucemia de los diabéticos. Esto es porque, como el diabético está descompensado, la glucosa no puede ingresar a la célula, entonces la célula, para obtener energía, comienza a degradar muchos ácidos grasos. Esa degradación de ácidos grasos produce la formación de muchos cuerpos cetónicos y el exceso de cuerpos cetónicos lleva a la cetoacidosis. Estos cuerpos cetónicos, algunos de ellos son compuestos que están presentes en la manzana. Por eso, un paciente diabético descompensado, como tiene elevado estos cuerpos cetónicos, el aliento va a ser aliento a manzana, porque un componente de estos cuerpos cetónicos es un componente que tiene la manzana. Otros acetilos van a servir para sintetizar colesterol. Colesterol que va a servir para generar la génesis de los esteroides. Esteroides cuyos representantes son, por ejemplo, las hormonas esteroides. Los estrógenos, la progesterona, la testosterona, son ejemplos de ellos. También la aldosterona, o sea, todas hormonas que se originan a partir del colesterol por el proceso que se llama esteroideogénesis. Esteroideogénesis. También los grupos acetilos vimos hace un ratito que podían venir del ácido pirúvico, y el ácido pirúvico se obtenía a partir de los carbohidratos. Pero también grupos acetilos yo lo puedo obtener a partir del metabolismo de los aminoácidos. O sea que grupos acetilos pueden venir por los carbohidratos a través del ácido pirúvico obtenido por la glucólisis, a partir del metabolismo de los aminoácidos, puede venir a partir de la beta oxidación, obtenidos a partir de la degradación de los ácidos grasos que pudieron llegar por la dieta o por la degradación de grasa de los depósitos contenidos en las células llamadas adipocitos. Estos grupos acetilos también, además de ir para formar colesterol, además de formar los cuerpos cetónicos, además de ir al ciclo de Krebs, estos grupos acetilos, por lipogénesis, van a formar ácidos grasos. O sea que los grupos acetilos tienen varias cadenas que seguir. Y esos ácidos grasos, por un proceso de esterificación, se van a volver a transformar en triglicéridos y se van a almacenar en las células llamadas adipocitos. Acá vemos entonces cómo llegan por la vía del piruvato y por la vía de la degradación de los ácidos grasos a formar los grupos acetilos y la coenzima A que se va a unir ahí para formar acetilcoenzima A. Y ahí vemos que algunos grupos acetilos se van a ir transformando por acción enzimática en distintos compuestos, 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A. Este se va a transformar en mevalonato, el mevalonato en isoprenoides y el isoprenoides en colesterol. Esta es la génesis del colesterol. Y acá vemos cómo a partir del colesterol, según la vía, ese colesterol se va a transformar en pregnenolona,
en distintos compuestos que van a llevar a la formación de estrógenos, de la testosterona, de la progesterona. La lipogénesis proporciona la energía que se usa entre comidas, esto que decíamos, que ingieren sus alimentos a cierto intervalo. La lipogénesis convierte el exceso de glucosa en intermediarios como piruvato, acetilcoenzima A, en grasa como ayuda a la fase anabólica de este ciclo de alimentación. Por eso el exceso de glucosa en parte va a terminar transformándose en grasa. Entonces, la lipólisis es la hidrólisis de los triglicéridos. Tengo triglicéridos, que está formado por un ácido graso y por un alcohol que es el glicerol y 3 ácidos grasos, y por hidrólisis se van desprendiendo los ácidos grasos y me queda un monoglicérido y 2 ácidos grasos libres. La esterificación es cuando se produce la síntesis de triglicéridos a partir de ácidos grasos y glicerol. Obtengo glicerol proveniente del piruvato, obtengo ácidos grasos que estaban unidos a la acetilcoenzima A, y con eso el organismo fabrica nuevamente triglicéridos. Ese proceso se llama esterificación. Y lipogénesis es la síntesis de ácidos grasos a partir de compuestos como el malonil-CoA y el acetil-CoA. Bueno, con esto terminamos esta primer parte de el tema metabolismo. La idea es que, bueno, sea como un disparador para que ustedes profundicen en la información. Esta clase ha tenido la finalidad de ir ordenando una vasta información como es cuando uno empieza a estudiar metabolismo. Que tengan un muy buen día y será hasta la próxima.